Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, a un lugar donde las leyes de la física que conocemos se doblan y se rompen, donde el tiempo mismo se detiene y el espacio encuentra su límite final. Quiero llevarte al borde del universo conocido, no en distancia, sino en comprensión, al horizonte de eventos, esa frontera invisible que marca el punto de no retorno alrededor de los agujeros negros, donde incluso la luz, la cosa más rápida del universo, no puede escapar. Mientras te acomodas esta noche, tal vez preparándote para dormir, te invito a contemplar conmigo uno de los misterios más profundos del cosmos. Es una pregunta que podría parecer demasiado extraña para ser real, pero te prometo que lo que vamos a explorar juntos es tan real como las estrellas que brillan sobre nosotros ahora mismo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay lugares en nuestro universo donde el tiempo literalmente se detiene? ¿Qué pasaría si existieran fronteras en el espacio que, una vez cruzadas, te separan para siempre del resto del cosmos? No es ciencia ficción, es la realidad de nuestro universo, y es más fascinante y pacífica de lo que podrías imaginar. Antes de continuar en este viaje cósmico, si encuentras paz y asombro en estas exploraciones del cosmos, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más viajes contemplativos a través del universo. Me encantaría saber desde dónde estás viendo esto esta noche y qué hora es donde te encuentras. Comparte tu ubicación en los comentarios. Es hermoso pensar en todas las diferentes partes de nuestro planeta donde las personas están contemplando juntas estos misterios cósmicos. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio, lejos de cualquier planeta o estrella. La oscuridad te rodea, salpicada solo por el brillo distante de galaxias lejanas. Ahora, en algún lugar de esa vasta oscuridad, hay una región del espacio que parece completamente vacía, completamente negra. No puedes ver nada allí, no hay superficie visible, no hay barrera física que puedas tocar. Y sin embargo, si te acercaras a esa región aparentemente vacía, llegarías a un punto donde el espacio mismo se curva tan severamente que forma una frontera invisible. Esta frontera es el horizonte de eventos, y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. No porque algo te atrape físicamente, sino porque el espacio y el tiempo mismos han sido retorcidos en una geometría de la cual no existe escape. La belleza del horizonte de eventos radica en su simplicidad aparente y su profunda complejidad. Desde lejos no verías nada especial. Tal vez solo notarías que las estrellas detrás de esta región parecen distorsionadas, dobladas en arcos extraños por la gravedad extrema. Pero esta frontera invisible representa uno de los límites más fundamentales de nuestro universo. Es el lugar donde nuestras leyes, familiares de la física, se encuentran con algo más profundo, más fundamental. Es como si el universo hubiera dibujado una línea en el tejido del espacio-tiempo y dijera: más allá de aquí, las reglas son diferentes. Considera esto: cada segundo de cada día, en galaxias a través del cosmos, la materia está cruzando horizontes de eventos, desapareciendo de nuestro universo observable para siempre. Estrellas enteras, planetas, tal vez incluso civilizaciones enteras, han cruzado estos umbrales y ahora existen en un reino que nunca podremos observar directamente. Y sin embargo, no hay violencia en este proceso desde la perspectiva de quien cae. Si fueras a caer hacia un horizonte de eventos, no sentirías nada especial al cruzarlo. Para ti, el espacio continuaría normalmente, al menos por un tiempo. Es solo para aquellos que observan desde afuera que tu tiempo parecería ralentizarse, tu imagen desvaneciéndose gradualmente en la oscuridad, hasta que, desde su perspectiva, te congelas para siempre en el borde del horizonte. Esta paradoja pacífica, esta contradicción suave entre lo que experimenta el que cae y lo que ve el observador, nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad misma. Sugiere que no hay una única verdad absoluta sobre lo que sucede en el universo, que diferentes observadores pueden experimentar realidades fundamentalmente diferentes, y ambos pueden tener razón. Es una idea que desafía nuestra intuición cotidiana, donde esperamos que los eventos tengan una única descripción verdadera. Pero en los horizontes de eventos, el universo nos muestra que la realidad es más sutil, más hermosa y más misteriosa de lo que nuestra experiencia terrestre podría sugerir. Mientras contemplamos estos límites cósmicos, es natural sentir una mezcla de asombro y tal vez un poco de inquietud. Después de todo, la idea de una frontera de la cual no se puede regresar toca algo primordial en nosotros. Pero déjame tranquilizarte. Los horizontes de eventos no son depredadores cósmicos esperando atraparnos.
Son características naturales del universo, tan fundamentales como las estrellas mismas. De hecho, sin la física que crea los horizontes de eventos, nuestro universo sería un lugar muy diferente, tal vez uno donde las estrellas no podrían formarse, donde las galaxias no podrían existir, donde la complejidad que permite la vida nunca podría surgir. El horizonte de eventos más cercano a la Tierra está a miles de años luz de distancia, rodeando un agujero negro en un sistema estelar distante. Estamos perfectamente seguros aquí, en nuestro tranquilo rincón de la galaxia. Pero la existencia de estos límites cósmicos nos ofrece algo precioso: perspectiva. Nos recuerdan que vivimos en un universo con misterios genuinos, con fenómenos que desafían nuestra comprensión y expanden nuestra imaginación. En una época donde a veces parece que hemos mapeado cada rincón de la existencia, los horizontes de eventos nos susurran que todavía hay fronteras por explorar, aunque solo sea con nuestras mentes. Piensa en la última vez que miraste el cielo nocturno. Tal vez viste la luna, algunas estrellas, tal vez incluso un planeta o dos. Todo lo que viste era historia. Luz que había viajado durante años, siglos, milenios para alcanzar tus ojos. Pero entre esos puntos de luz, en la oscuridad entre las estrellas, podrían acechar horizontes de eventos invisibles, agujeros negros con fronteras que marcan el borde del espacio conocible. No son raros. Los científicos estiman que nuestra galaxia sola contiene millones de agujeros negros, cada uno con su propio horizonte de eventos, cada uno marcando un límite entre nuestro universo y algo más allá de nuestra capacidad de observar. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje, me encantaría saber qué has encontrado más intrigante hasta ahora. ¿Es la idea de que el tiempo puede detenerse? ¿O tal vez el pensamiento de que hay partes del universo para siempre más allá de nuestro alcance? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestra exploración. La curiosidad sobre los horizontes de eventos comenzó no con observaciones del espacio profundo, sino con ecuaciones en una pizarra. A principios del siglo XX, cuando Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general, nos dio un nuevo lenguaje para entender la gravedad. No como una fuerza que tira de los objetos, sino como la curvatura del espacio y el tiempo mismos. Imagina el espacio como una sábana estirada, y los objetos masivos como pelotas de bowling colocadas en esa sábana, creando depresiones. Los planetas orbitan alrededor de las estrellas, no porque sean jalados por alguna fuerza invisible, sino porque están siguiendo las curvas en el espacio creadas por la masa de la estrella. Pero las ecuaciones de Einstein contenían algo inesperado, algo que incluso él encontró perturbador. Sugerían que si suficiente masa se comprimiera en un espacio suficientemente pequeño, crearía una depresión tan profunda en el tejido del espacio-tiempo que nada podría salir. La curvatura se volvería infinita, creando lo que ahora llamamos una singularidad, rodeada por un horizonte de eventos. Einstein esperaba que la naturaleza de alguna manera prohibiera tales extremos, que algún proceso físico evitaría que la materia colapsara hasta este punto. Pero el universo, como a menudo hace, resultó ser más extraño que lo que incluso nuestras mentes más brillantes podrían anticipar. Fue un matemático llamado Karl Schwarzschild quien primero encontró la solución exacta a las ecuaciones de Einstein, que describían lo que ahora llamamos un agujero negro. Increíblemente, hizo este descubrimiento en 1916, mientras servía en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. En las trincheras del frente oriental, entre el caos y el horror de la guerra, Schwarzschild contempló las ecuaciones que describían la estructura del espacio y el tiempo. Su solución mostraba que alrededor de cualquier masa esférica suficientemente compacta, habría un radio crítico, ahora llamado el radio de Schwarzschild, que marcaría el punto de no retorno. La solución de Schwarzschild fue elegante pero inquietante. Mostró que en este radio crítico, algo extraordinario sucedería con el tiempo. Desde la perspectiva de un observador distante, el tiempo en el horizonte de eventos parecería detenerse por completo. Un reloj cayendo hacia el horizonte parecería hacer tic-tac más y más lentamente, hasta que, justo en el horizonte, parecería congelarse para siempre. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien cayendo con el reloj, el tiempo continuaría normalmente. Cruzarían el horizonte sin notar nada especial en ese momento, continuando su caída hacia la singularidad en el centro. Esta discrepancia no es una ilusión o un truco de perspectiva. Es una característica fundamental de cómo el espacio y el tiempo funcionan en gravedad extrema. El tiempo,
que experimentamos como un flujo constante e inmutable, en realidad es tan maleable como el espacio mismo. Cerca de un horizonte de eventos, el tiempo se estira como un elástico estirado hasta su límite. Para el observador externo, ese estiramiento se vuelve infinito en el horizonte mismo, creando una frontera temporal, así como espacial. Durante décadas, los físicos debatieron si estos objetos matemáticos podrían existir realmente en la naturaleza. Parecían demasiado extremos, demasiado perfectos, demasiado extraños. Muchos científicos, incluido Einstein, creían que eran curiosidades matemáticas, soluciones a ecuaciones que no tenían contrapartida en el mundo real. Argumentaron que algún proceso físico siempre intervendría antes de que se pudiera formar un horizonte de eventos. Tal vez la presión de la materia degenerada detendría el colapso, o tal vez alguna ley física aún no descubierta prohibiría tales extremos. Pero el universo tenía otros planes. En la década de 1930, un joven físico indio llamado Subrahmanyan Chandrasekhar, mientras viajaba en barco a Inglaterra, calculó que las estrellas por encima de cierta masa no tenían ningún estado final estable. Cuando agotaran su combustible nuclear, colapsarían sin parar. Su trabajo fue inicialmente ridiculizado por la comunidad científica, particularmente por el eminente astrónomo Arthur Eddington, quien declaró que debe haber una ley de la naturaleza que prevenga tal colapso absurdo. Pero Chandrasekhar tenía razón, y su trabajo sentó las bases para nuestra comprensión moderna de cómo se forman los agujeros negros y sus horizontes de eventos. La idea de que las estrellas podrían colapsar hasta un punto de densidad infinita era tan radical que tomó décadas para que fuera plenamente aceptada. Requirió no solo avances teóricos, sino también observaciones que no podían explicarse de otra manera. Los científicos necesitaban ver evidencia de objetos tan masivos y compactos que solo podían ser agujeros negros. Objetos donde la gravedad era tan fuerte que habían formado horizontes de eventos a su alrededor. A medida que nuestra comprensión creció, nos dimos cuenta de que los horizontes de eventos no eran solo posibilidades matemáticas exóticas, sino características naturales e inevitables de un universo gobernado por la relatividad general. Cualquier concentración suficiente de masa o energía crearía uno, y el universo, resultó, es muy bueno creando tales concentraciones. Cuando las estrellas masivas agotan su combustible nuclear, ya no tienen la presión hacia afuera necesaria para equilibrar su propia gravedad. Colapsan catastróficamente en fracciones de segundo, comprimiendo millones de kilómetros de material estelar en una región más pequeña que una ciudad, y luego más pequeña aún, hasta que se forma un horizonte de eventos. Pero aquí está la parte hermosa y pacífica. Desde el exterior, nunca vemos realmente este colapso final. A medida que la superficie de la estrella se acerca a su radio de Schwarzschild, el tiempo en su superficie se ralentiza desde nuestra perspectiva. La luz de la estrella se desplaza al rojo, volviéndose más y más tenue. Desde nuestro punto de vista, la estrella parece desvanecerse gradualmente, su luz extinguiéndose no porque la estrella haya desaparecido, sino porque el tiempo en su superficie se está ralentizando hasta detenerse. Es como ver una película que se ralentiza gradualmente hasta que finalmente se congela en un solo fotograma. Este proceso de formación de horizontes de eventos no es violento desde el exterior, es más como un desvanecimiento, una transición suave de la visibilidad a la invisibilidad. La estrella no explota hacia afuera. Aunque el colapso puede desencadenar una supernova, eso es un proceso separado. En cambio, simplemente se retira de nuestro universo observable, dejando atrás solo su gravedad como evidencia de su existencia. El horizonte de eventos que se forma no es una superficie sólida, sino simplemente el límite más allá del cual la luz no puede escapar para alcanzarnos. Piensa en ello de esta manera. Imagina que estás parado junto a un río que fluye hacia una cascada. Hay un punto en el río donde la corriente se vuelve tan fuerte que ningún nadador, sin importar cuán poderoso sea, podría nadar contra ella y regresar. Ese punto es como el horizonte de eventos. No hay barrera física allí, solo un lugar donde el flujo, en este caso el flujo del espacio mismo hacia la singularidad, se vuelve irresistible. Y al igual que podrías pararte con seguridad en la orilla del río y observar el agua fluir hacia la cascada, podemos observar con seguridad los horizontes de eventos desde la distancia, viendo la materia y la luz espiralizarse hacia adentro, pero nunca viéndolas realmente cruzar el límite. La existencia de horizontes de eventos transforma nuestra comprensión del bien y sonchos. Universo de maneras profundas.
Nos dicen que hay límites absolutos para lo que podemos conocer, fronteras más allá de las cuales ninguna información puede regresar. En un sentido muy real, lo que cruza un horizonte de eventos deja nuestro universo observable para siempre. No está simplemente oculto o distante, está causalmente desconectado de nosotros, existiendo en una región del espacio-tiempo de la que ninguna señal, ninguna influencia puede alcanzarnos jamás. Esta realización podría parecer limitante, pero yo la encuentro liberadora. Significa que el universo siempre contendrá misterios, siempre tendrá secretos más allá de nuestro alcance. No importa cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología, no importa cuán profunda se vuelva nuestra comprensión, siempre habrá fronteras que no podemos cruzar, reinos que no podemos explorar directamente. Los horizontes de eventos garantizan que el sentido de asombro y misterio nunca necesita abandonar nuestra exploración del cosmos. Y sin embargo, a pesar de ser fronteras absolutas, los horizontes de eventos no son barreras para nuestra comprensión. A través del poder de las matemáticas y la física, podemos entender lo que sucede en estas fronteras, e incluso más allá de ellas. Podemos calcular las propiedades del espacio-tiempo dentro del horizonte de eventos. Podemos predecir lo que experimentaría alguien al cruzarlo. Podemos entender la física de estos reinos aunque nunca podamos visitarlos. Es un testimonio del poder del pensamiento humano que podemos comprender lugares a los que nunca podemos ir, que podemos mapear territorios que para siempre permanecerán inexplorados. Mientras contemplas estas ideas, tal vez preparándote para dormir, considera cuán extraordinario es que nosotros, seres hechos de átomos forjados en estrellas, hayamos desarrollado la capacidad de entender estos límites cósmicos. Nuestros cerebros, que evolucionaron para navegar por las sabanas de África, de alguna manera han desarrollado la capacidad de comprender la curvatura del espacio-tiempo, la naturaleza de los horizontes de eventos, la estructura del cosmos a escalas que desafían la imaginación. Es como si el universo hubiera desarrollado una forma de entenderse a sí mismo a través de nosotros. Los horizontes de eventos también nos enseñan sobre la naturaleza de la información en nuestro universo. Todo objeto que cae en un agujero negro lleva información, su masa, su carga, su momento angular, pero también información más sutil sobre su estructura, su historia, los átomos de los que está hecho. Cuando este objeto cruza el horizonte de eventos, ¿qué le sucede a esa información? Este es uno de los puzzles más profundos de la física moderna, conocido como la paradoja de la información del agujero negro. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser verdaderamente destruida. Puede ser codificada, transformada, dispersada, pero la información total del universo debe conservarse. Sin embargo, cuando algo cae en un agujero negro, parece perderse para siempre detrás del horizonte de eventos, y cuando los agujeros negros eventualmente se evaporan a través de la radiación de Hawking, un proceso que toma eones inimaginables, la radiación que emiten parece ser completamente aleatoria, sin contener información sobre lo que cayó en el agujero negro. Entonces, ¿dónde fue la información? Esta paradoja ha llevado a algunas de las ideas más innovadoras en la física teórica. Algunos científicos proponen que la información queda codificada en la superficie del horizonte de eventos mismo, como un holograma bidimensional que contiene toda la información sobre el espacio tridimensional dentro. Otros sugieren modificaciones a nuestras teorías de la gravedad o la mecánica cuántica. Otros aún proponen soluciones más exóticas, como la idea de que los agujeros negros podrían conectarse a otras regiones del espacio-tiempo a través de agujeros de gusano, permitiendo que la información escape por otra parte del universo. Lo que es hermoso sobre esta paradoja es que no es solo un rompecabezas técnico para los físicos. Toca preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Si la información puede ser verdaderamente destruida, entonces el universo es fundamentalmente impredecible. El pasado puede ser verdaderamente borrado. Si la información debe ser preservada, entonces debe haber aspectos de los agujeros negros, y por extensión de los horizontes de eventos que aún no entendemos. De cualquier manera, los horizontes de eventos están en el centro de nuestra búsqueda por entender las leyes más profundas de la naturaleza. Ahora, dejemos a un lado las abstracciones teóricas por un momento y consideremos la realidad física de estos objetos. A pesar de su naturaleza exótica, hemos observado los efectos de los horizontes de eventos de muchas maneras. Vemos estrellas orbitando puntos invisibles en el espacio con velocidades increíbles, sus órbitas trazando la presencia de agujeros negros masivos. Vemos chorros de materia disparándose desde los polos de los agujeros negros,
acelerados a casi la velocidad de la luz por los intensos campos magnéticos generados por la materia que se arremolina alrededor del horizonte de eventos. Una de las observaciones más espectaculares vino en 2019, cuando el Event Horizon Telescope, una red de radiotelescopios que abarca el globo, capturó la primera imagen de la sombra de un agujero negro. Lo que vimos no fue el horizonte de eventos en sí, que es invisible, sino el brillo de la materia supercalentada girando alrededor de él, con una región oscura en el centro, donde la luz ha sido tragada por el agujero negro. Era como ver la silueta del horizonte de eventos, la sombra que proyecta sobre el universo brillante a su alrededor. Esta imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M80 fue un triunfo del ingenio humano y la cooperación. Requirió sincronizar telescopios en todo el mundo con precisión atómica, procesar petabits de datos y desarrollar nuevos algoritmos para reconstruir la imagen de las señales de radio capturadas. Y lo que reveló fue exactamente lo que las ecuaciones de Einstein habían predicho hace más de un siglo. Un anillo brillante de materia caliente rodeando una región oscura, el horizonte de eventos hecho visible a través de su ausencia. Si todavía estás aquí, contemplando estos misterios cósmicos conmigo, me encantaría saber qué aspecto de los horizontes de eventos encuentras más fascinante. ¿Es la forma en que el tiempo se comporta de manera diferente cerca de ellos? ¿La paradoja de la información? ¿O tal vez la idea de que podemos fotografiar algo que es inherentemente invisible? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestro viaje hacia la arquitectura de estos límites cósmicos. Ahora, profundicemos en la estructura misma de los horizontes de eventos, estas fronteras que no tienen sustancia, pero que son más impenetrables que cualquier barrera física. Es una de las grandes paradojas del cosmos. ¿Cómo puede algo sin superficie sólida, sin sustancia material, ser una barrera absoluta? La respuesta yace en la geometría del espacio-tiempo mismo, en la forma en que la masa y la energía doblan y retuercen el tejido de la realidad. Imagina el espacio no como un vacío, sino como algo con estructura, como un tejido que puede estirarse, doblarse y torcerse. Normalmente, este tejido es relativamente plano, apenas perturbado por la masa de planetas y estrellas ordinarias. Pero cerca de un agujero negro, el tejido se vuelve extremadamente distorsionado. Es como si alguien hubiera tomado una sábana y la hubiera retorcido en un embudo infinitamente profundo. El horizonte de eventos marca el punto donde este embudo se vuelve tan empinado que ningún camino, sin importar cómo te muevas, puede llevarte de vuelta hacia arriba. Esta distorsión del espacio-tiempo no es uniforme. Diferentes tipos de agujeros negros crean diferentes tipos de horizontes de eventos. El caso más simple es un agujero negro de Schwarzschild, que no gira y no tiene carga eléctrica. Su horizonte de eventos es una esfera perfecta, su radio determinado únicamente por su masa. Para un agujero negro con la masa de nuestro Sol, el horizonte de eventos tendría un radio de aproximadamente 3 kilómetros. Para los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, que pueden tener masas de miles de millones de soles, el horizonte de eventos puede ser más grande que nuestro sistema solar. Pero la mayoría de los agujeros negros en el universo no son tan simples. Giran, a veces a velocidades cercanas al límite permitido por la física. Un agujero negro giratorio, descrito por la solución de Kerr a las ecuaciones de Einstein, tiene una estructura más compleja. Su horizonte de eventos no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato aplanado en los polos como la Tierra, y alrededor de este horizonte de eventos hay otra frontera llamada la ergosfera, una región donde el espacio mismo es arrastrado por la rotación del agujero negro. Dentro de la ergosfera, pero fuera del horizonte de eventos, suceden cosas extrañas. El espacio gira con el agujero negro, y es imposible permanecer quieto con respecto a las estrellas distantes. Cualquier objeto en la ergosfera debe rotar con el agujero negro, llevado por el remolino del espacio-tiempo mismo. Es como estar atrapado en un remolino cósmico donde el agua misma es el espacio. Teóricamente, es posible entrar en la ergosfera y salir de nuevo, incluso extrayendo energía del agujero negro giratorio en el proceso, un fenómeno conocido como el proceso de Penrose. La estructura de estos horizontes de eventos giratorios nos dice algo profundo sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. No son entidades separadas, sino aspectos de una única realidad cuatridimensional del espacio-tiempo. Cerca de un agujero negro giratorio, el espacio y el tiempo se mezclan de maneras que desafían nuestra intuición cotidiana. Lo que un observador percibe como espacio,
Otro podría percibirlo parcialmente como tiempo. Las direcciones en el espacio pueden volverse similares al tiempo, y el tiempo puede adquirir cualidades similares al espacio. Considera lo que esto significa para nuestra comprensión de la realidad. Experimentamos el tiempo como fundamentalmente diferente del espacio. Podemos movernos libremente en el espacio, pero solo hacia adelante en el tiempo. Pero cerca de un horizonte de eventos, esta distinción se difumina. Dentro del horizonte de eventos de un agujero negro, la dirección hacia la singularidad se vuelve similar al tiempo. Así como no podemos evitar movernos hacia el futuro, cualquier cosa dentro del horizonte de eventos no puede evitar moverse hacia la singularidad. No es que alguna fuerza la esté empujando hacia allí, es que todos los caminos a través del espacio-tiempo, todos los futuros posibles, conducen a la singularidad. Esta inevitabilidad no es violenta o dramática desde la perspectiva de alguien cayendo. Si fueras a cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo, donde las fuerzas de marea son relativamente débiles en el horizonte, no sentirías nada especial en el momento del cruce. El espacio a tu alrededor parecería continuar normalmente. Podrías mirar hacia afuera y aún ver el universo, aunque cada vez más distorsionado y desplazado al azul a medida que caes. Es solo que no importa cómo dispares tus cohetes, no importa en qué dirección intentes moverte, tu futuro ahora contiene solo la singularidad. La arquitectura de los horizontes de eventos también varía con lo que los rodea. Un agujero negro aislado en el espacio vacío tiene un horizonte de eventos limpio y simple. Pero la mayoría de los agujeros negros están rodeados de materia, discos de acreción de casi polvo que se arremolinan hacia adentro, calentándose a millones de grados a medida que la fricción convierte la energía gravitacional en calor. Estos discos de acreción no cambian la ubicación del horizonte de eventos, que está determinada únicamente por la masa y el giro del agujero negro, pero crean un entorno espectacular a su alrededor. La materia en un disco de acreción no cae directamente hacia el agujero negro. En cambio, se espiraliza hacia adentro, perdiendo gradualmente momento angular a través de la fricción con el material circundante. A medida que se acerca al horizonte de eventos, se mueve más rápido, alcanzando fracciones significativas de la velocidad de la luz. La energía liberada en este proceso es enorme. De hecho, la acreción en agujeros negros es el proceso de conversión de energía más eficiente conocido en el universo, convirtiendo hasta el 40% de la masa en reposo de la materia que cae en energía, en comparación con menos del 1% para la fusión nuclear en las estrellas. Esta energía no se emite desde dentro del horizonte de eventos, nada puede escapar de allí, sino desde la materia que aún está fuera, en sus momentos finales antes de cruzar el punto de no retorno. Es como el último grito de la materia antes de desaparecer para siempre de nuestro universo observable. Y estos gritos pueden ser espectacularmente brillantes. Los cuásares, los objetos persistentes más luminosos del universo, son alimentados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes, su luz superando a cientos de miles de millones de estrellas. Pero no toda la materia que se acerca a un agujero negro está condenada a cruzar el horizonte de eventos. Los intensos campos magnéticos generados por el disco de acreción giratorio pueden canalizar parte del material en chorros que salen disparados desde los polos del agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros pueden extenderse por miles de años luz, perforando a través del medio intergaláctico, llevando energía y materia lejos del agujero negro. Es una de las grandes ironías del cosmos. Los agujeros negros, famosos por no dejar escapar nada, son responsables de algunos de los flujos de salida más poderosos del universo. La existencia de estos chorros nos recuerda que los horizontes de eventos, aunque son fronteras absolutas, no existen aisladamente, interactúan con su entorno de maneras complejas y hermosas. El agujero negro mismo, la región dentro del horizonte de eventos, está causalmente desconectado de nosotros. Pero su gravedad, que se extiende más allá del horizonte de eventos, da forma al espacio a su alrededor, creando un escenario para algunos de los fenómenos más energéticos del universo. Hay otro tipo de horizonte de eventos que vale la pena contemplar, uno que no está asociado con agujeros negros en absoluto. Es el horizonte cosmológico, el límite de nuestro universo observable, debido a que el universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando. Hay regiones del espacio que están retrocediendo de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No están violando la relatividad, no se están moviendo a través del espacio más rápido que la luz,
sino que el espacio mismo entre nosotros y ellas se está expandiendo tan rápidamente que la luz emitida desde esas regiones nunca nos alcanzará. Este horizonte cosmológico es diferente del horizonte de eventos de un agujero negro en aspectos importantes. No está centrado en ningún punto particular. Cada observador en el universo tiene su propio horizonte cosmológico centrado en su ubicación. Y a diferencia del horizonte de eventos de un agujero negro, que es una característica permanente del espacio-tiempo, el horizonte cosmológico cambia con el tiempo a medida que el universo evoluciona, pero comparte con los horizontes de eventos de los agujeros negros la propiedad fundamental de ser una frontera absoluta, un límite más allá del cual no podemos observar o influir. La existencia del horizonte cosmológico significa que, incluso en principio, solo podemos observar una fracción finita del universo total. Podría haber un número infinito de galaxias, un número infinito de civilizaciones, un número infinito de maravillas más allá de nuestro horizonte cosmológico, y nunca lo sabremos. Están no solo fuera de alcance, sino fuera de contacto causal, existiendo en partes del universo que están, para todos los propósitos prácticos, en una realidad separada. Este pensamiento podría parecer melancólico, pero lo encuentro profundamente tranquilizador. Significa que el universo siempre será más grande que nuestra comprensión, siempre contendrá más de lo que podemos explorar. No importa cuánto aprendamos, no importa cuán lejos viajemos, siempre habrá más allá. Los horizontes de eventos, ya sean alrededor de agujeros negros o el horizonte de nuestro universo observable, garantizan que el misterio y el asombro serán compañeros eternos en nuestro viaje cósmico. Mientras te relajas esta noche, tal vez dejando que estas ideas cósmicas se asienten en tu mente, considera cuán notable es que podamos siquiera contemplar estas fronteras. No podemos cruzarlas, pero podemos entenderlas. No podemos ver más allá de ellas, pero podemos mapear su estructura. Los horizontes de eventos representan los límites últimos del conocimiento empírico, pero no los límites del entendimiento humano. A través del poder del pensamiento, las matemáticas y la imaginación, podemos explorar incluso aquellos reinos que para siempre permanecerán físicamente inalcanzables. La arquitectura de la nada que forma los horizontes de eventos es, en muchos sentidos, la arquitectura del universo mismo. Estas fronteras dan forma al flujo de información, energía y materia a escalas cósmicas. Determinan qué partes del universo pueden comunicarse entre sí y cuáles están siempre aisladas. Son los muros definitivos del cosmos, construidos no de materia sino de la geometría del espacio-tiempo mismo. Y sin embargo, mientras contemplamos estas barreras invisibles en el tejido del cosmos, llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios de los horizontes de eventos, la forma en que transforman el tiempo mismo. No es solo que el tiempo se ralentice cerca de un horizonte de eventos, es que la naturaleza misma del tiempo cambia, se retuerce en formas que desafían todo lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Para entender verdaderamente los horizontes de eventos, debemos confrontar la realidad de que el tiempo no es el río constante y uniforme que percibimos, sino algo mucho más fluido, más maleable, más extraño. Imagina que estás observando a un astronauta valiente que ha decidido explorar un agujero negro, acercándose cada vez más al horizonte de eventos. Desde tu posición segura a distancia, equipado con el telescopio más poderoso imaginable, observas su viaje. Al principio, todo parece normal. El astronauta se mueve hacia el agujero negro, sus movimientos claramente visibles, las señales de su nave llegándote regularmente. Pero a medida que se acerca al horizonte de eventos, algo peculiar comienza a suceder. Sus movimientos parecen ralentizarse. Las señales de su nave llegan con menos frecuencia, su luz desplazándose cada vez más hacia el rojo. Si el astronauta te estuviera enviando un pulso de luz cada segundo según su reloj, notarías que estos pulsos llegan cada vez más espaciados. 2 segundos entre pulsos, luego 5, luego 1 minuto, luego 1 hora. A medida que se acerca al horizonte de eventos, el intervalo entre pulsos se extiende hacia el infinito. Desde tu perspectiva, el astronauta parece moverse cada vez más lentamente, como una película reproduciéndose a velocidad cada vez menor, hasta que, justo en el horizonte de eventos, parece congelarse por completo. Su imagen se desvanecería gradualmente, volviéndose más roja y más tenue, pero nunca lo verías realmente cruzar el horizonte. Desde tu marco de referencia temporal, el astronauta permanece para siempre suspendido en ese momento final antes del cruce.
Pero aquí está la parte verdaderamente alucinante. Desde la perspectiva del astronauta, nada de esto sucede. Su reloj sigue funcionando normalmente. No siente que el tiempo se ralentice. De hecho, cruza el horizonte de eventos en lo que, para él, es un momento perfectamente ordinario. No hay una barrera que sienta, no hay un momento dramático de transición. Simplemente continúa cayendo, su tiempo personal fluyendo tan constantemente como siempre. Es solo que su siempre y tu siempre han divergido irrevocablemente. Esta divergencia del tiempo no es una ilusión o un truco de la percepción. Es tan real como cualquier fenómeno físico. Si el astronauta llevara un reloj atómico, el dispositivo de cronometraje más preciso conocido, realmente marcaría menos tiempo que un reloj idéntico que permaneciera lejos del agujero negro. Si fueran gemelos idénticos, el que se acercara al horizonte de eventos envejecería más lentamente que el que se quedara atrás. Este no es el envejecimiento relativo que experimentamos debido a diferentes estilos de vida o entornos. Es una diferencia fundamental en la cantidad de tiempo que cada uno experimenta. Este fenómeno, conocido como dilatación gravitacional del tiempo, ocurre en cierto grado alrededor de cualquier objeto masivo. Incluso en la Tierra, el tiempo corre ligeramente más lento al nivel del mar que en la cima de una montaña, aunque la diferencia es tan pequeña que requiere relojes atómicos para detectarla. Los satélites GPS deben tener en cuenta esta dilatación del tiempo. Sin correcciones por los efectos relativistas, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros por día. Pero cerca de un horizonte de eventos, este sutil efecto se vuelve extremo, infinito en el límite. La razón por la que el tiempo se comporta de esta manera tiene que ver con la estructura profunda del espacio-tiempo. En la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos de una única realidad cuatridimensional. La gravedad, que experimentamos como una fuerza que atrae los objetos, es en realidad la curvatura de este espacio-tiempo. Los objetos masivos doblan el espacio-tiempo, y esta curvatura es lo que hace que los objetos se muevan uno hacia el otro. Pero no solo se curva el espacio, el tiempo también se curva, y cerca de un horizonte de eventos, esta curvatura temporal se vuelve extrema. Piensa en ello de esta manera. Imagina el espacio-tiempo como una malla cuatridimensional. Normalmente, las líneas de esta malla que representan el tiempo corren paralelas, cada observador experimentando el tiempo a la misma velocidad. Pero cerca de una masa, estas líneas temporales se curvan, convergen. Cuanto más cerca estés de la masa, más pronunciada es la curvatura. En el horizonte de eventos, las líneas temporales se curvan tanto que se vuelven perpendiculares a lo que los observadores distantes consideran ahora. Lo que el observador distante ve como un momento eterno en el horizonte, el astronauta que cae experimenta como tiempo ordinario fluyendo hacia el futuro. Esta naturaleza maleable del tiempo cerca de los horizontes de eventos tiene consecuencias profundas para nuestra comprensión del universo. Significa que no hay un ahora universal, no hay un momento presente único que abarque todo el cosmos. Cada observador tiene su propia secuencia de momentos, su propio flujo de tiempo, y estos pueden divergir dramáticamente cerca de campos gravitacionales fuertes. El universo no es como una película con un solo fotograma actual. Es más como una sinfonía donde diferentes instrumentos pueden tocar en diferentes tempos, pero de alguna manera todavía crean una realidad coherente. Si todavía estás conmigo en esta exploración del tiempo en los límites del espacio, me encantaría saber qué encuentras más intrigante. ¿Es la idea de que el tiempo puede detenerse desde una perspectiva mientras continúa desde otra? ¿O tal vez el pensamiento de que no hay un ahora universal en el cosmos? Comparte tus reflexiones mientras continuamos desentrañando estos misterios temporales. El comportamiento del tiempo en los horizontes de eventos también nos habla de la naturaleza de la causalidad en nuestro universo. La causalidad, la idea de que las causas preceden a los efectos, es fundamental para cómo entendemos la realidad. Pero cerca de un horizonte de eventos, la causalidad toma formas extrañas. Desde la perspectiva de un observador externo, los eventos en el horizonte están congelados en el tiempo, por lo que nada que suceda allí puede causar efectos en el universo exterior. El horizonte de eventos es, en este sentido, el límite último de la influencia causal. Esto tiene implicaciones extraordinarias para la información. Si dejas caer un libro en un agujero negro, toda la información en ese libro, cada palabra, cada letra, cada bit de datos sobre la disposición de sus átomos,
cruza el horizonte de eventos. Desde tu perspectiva externa, esa información queda congelada en el momento final antes del cruce, pero desde la perspectiva del libro, continúa existiendo, cayendo hacia la singularidad. ¿Dónde está realmente la información? ¿Está congelada en el horizonte o cayendo hacia el centro? La respuesta es que ambas descripciones son correctas, cada una en su propio marco de referencia. Esta dualidad de perspectivas no es solo una curiosidad filosófica. Está en el corazón de algunos de los problemas no resueltos más profundos de la física. El famoso físico Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación tenue debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación de Hawking hace que los agujeros negros se evaporen lentamente durante vastos periodos de tiempo. Pero la radiación parece ser térmica, aleatoria, sin contener información sobre lo que cayó en el agujero negro. Si el agujero negro eventualmente se evapora por completo, ¿qué le sucede a la información que cayó en él? Desde una perspectiva, la información nunca realmente cruzó el horizonte, quedó congelada en el momento final desde el punto de vista del universo exterior. Pero desde otra perspectiva, claramente cayó y presumiblemente fue destruida en la singularidad. Esta paradoja ha llevado a algunos físicos a proponer que la información queda de alguna manera impresa en el horizonte de eventos, codificada en fluctuaciones microscópicas en su superficie. Otros sugieren que los horizontes de eventos podrían no ser las barreras absolutas que pensamos que son, que la información podría filtrarse a través de procesos cuánticos que aún no entendemos. La dilatación del tiempo extrema cerca de los horizontes de eventos también crea algunos efectos fascinantes para la luz misma. A medida que la luz trata de escapar de cerca del horizonte de eventos, pierde energía luchando contra la gravedad. Esta pérdida de energía se manifiesta como un desplazamiento al rojo gravitacional. La luz se vuelve más roja, su longitud de onda se estira. Cuanto más cerca del horizonte de eventos se origine la luz, más extremo es este desplazamiento al rojo. La luz emitida justo en el horizonte de eventos sufriría un desplazamiento al rojo infinito. Su longitud de onda se estiraría hasta el infinito, su energía cayendo a cero. Por eso el horizonte de eventos es negro. No es que la luz no pueda escapar, es que cualquier luz que intentara escapar perdería toda su energía en el proceso. Pero desde la perspectiva de alguien cayendo hacia el agujero negro, la luz se comporta de manera muy diferente. A medida que caes, la luz del universo exterior se desplaza al azul, volviéndose más energética. En principio, si pudieras sobrevivir al viaje, verías la evolución futura del universo exterior acelerarse a medida que te acercas al horizonte de eventos. Aunque hay límites prácticos a esto, la luz del universo exterior se volvería tan energética que sería letal mucho antes de alcanzar el horizonte. Es una ilustración sorprendente de cuán radicalmente diferente puede ser el tiempo para diferentes observadores. El tiempo cerca de los horizontes de eventos también tiene una cualidad direccional que no existe en el espacio normal. En nuestra experiencia cotidiana, podemos movernos libremente en cualquier dirección en el espacio, pero solo podemos movernos hacia adelante en el tiempo. Dentro de un horizonte de eventos, esta asimetría se vuelve aún más pronunciada. La dirección hacia la singularidad se vuelve similar al tiempo. Así como no podemos evitar movernos hacia el futuro, cualquier cosa dentro del horizonte de eventos no puede evitar movernos hacia la singularidad. No es una cuestión de fuerza o aceleración, es la estructura del espacio-tiempo mismo lo que hace inevitable este movimiento. Esta inevitabilidad tiene una cierta belleza poética. Dentro del horizonte de eventos, todos los caminos conducen al mismo destino. No importa cómo te muevas, no importa qué elecciones hagas, tu futuro contiene solo la singularidad. Es el determinismo último, un reino donde el libre albedrío, al menos en términos de tu destino final, deja de existir. Y sin embargo, este determinismo no es opresivo o violento, es simplemente la naturaleza de ese reino del espacio-tiempo. Los agujeros negros giratorios añaden otra capa de complejidad al comportamiento del tiempo. En un agujero negro de Kerr que gira, el espacio-tiempo mismo es arrastrado alrededor del agujero negro. Este arrastre de marco, como se llama, significa que cerca del agujero negro es imposible permanecer quieto con respecto a las estrellas, distantes. El espacio mismo está girando, llevándote con él. Dentro de la ergosfera, la región entre el horizonte de eventos y el límite estático exterior, este efecto es tan fuerte que tendrías que viajar más rápido que la luz para permanecer inmóvil,
lo cual es imposible. Este arrastre del espacio-tiempo tiene implicaciones fascinantes para el tiempo. Si orbitaras un agujero negro giratorio en la dirección de su rotación, tu tiempo se dilataría aún más que si estuvieras inmóvil a la misma distancia. Pero si orbitaras en contra de la rotación, experimentarías menos dilatación del tiempo. En principio, al elegir cuidadosamente tu trayectoria alrededor de un agujero negro giratorio, podrías controlar cuánto envejeces en relación con el universo exterior. Es la máquina del tiempo de la naturaleza, aunque una que solo funciona en una dirección, hacia el futuro. La existencia de horizontes de eventos y su efecto sobre el tiempo también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Es el tiempo fundamental o emerge de algo más profundo? ¿Por qué el tiempo tiene una dirección, una flecha que apunta del pasado al futuro? Los horizontes de eventos, donde el tiempo puede detenerse o volverse similar al espacio, podrían contener pistas sobre estas preguntas fundamentales. Algunos físicos teóricos han propuesto que el tiempo podría no ser fundamental en absoluto, sino una propiedad emergente que surge de procesos cuánticos más básicos. En esta visión, el tiempo suave y continuo que experimentamos es como la superficie suave del agua, que a nivel microscópico está hecha de moléculas discretas. Cerca de los horizontes de eventos, donde los efectos cuánticos se encuentran con la gravedad extrema, podríamos estar viendo indicios de esta naturaleza más profunda del tiempo. La forma en que el tiempo se comporta en los horizontes de eventos también tiene implicaciones para nuestras ideas sobre la mortalidad y la permanencia. Desde una perspectiva externa, cualquier cosa que se acerque a un horizonte de eventos queda preservada para siempre en ese momento final, su imagen desvaneciéndose lentamente, pero nunca desapareciendo por completo. En cierto sentido, los horizontes de eventos son los registradores últimos del cosmos, preservando un registro de todo lo que se les ha acercado en los patrones cada vez más tenues de luz congelada en el tiempo. Esta preservación no es práctica, por supuesto. La imagen se vuelve tan tenue y desplazada al rojo que rápidamente se vuelve indetectable. Pero el principio permanece. La información sobre el pasado queda codificada en la estructura del espacio-tiempo alrededor de los horizontes de eventos. Es como si el universo mantuviera su propia biblioteca de historia escrita en los fotones que se desvanecen lentamente alrededor de estos límites cósmicos. Mientras contemplas estas ideas sobre el tiempo y su comportamiento en los límites del espacio, considera cuán notable es que podamos entender estos fenómenos en absoluto. Nuestros cerebros evolucionaron para lidiar con el tiempo a escalas humanas. Segundos, horas, años, vidas. Y sin embargo, hemos desarrollado las herramientas matemáticas y conceptuales para entender el tiempo en los extremos más absolutos, donde se detiene, donde se vuelve similar al espacio, donde diverge para diferentes observadores. Es un testimonio del poder del pensamiento humano que podamos comprender aspectos del tiempo que nunca experimentaremos directamente. Si aún estás despierto, viajando conmigo a través de estas contemplaciones sobre el tiempo y los horizontes de eventos, comparte qué aspecto del tiempo cósmico encuentras más fascinante. ¿Es la forma en que diferentes observadores pueden experimentar duraciones completamente diferentes? ¿O tal vez la idea de que el tiempo puede tener una dirección espacial dentro de un horizonte de eventos? Tus pensamientos enriquecen este viaje compartido a través de los misterios del cosmos. La paradoja de la información que mencioné anteriormente merece una exploración más profunda, porque toca el corazón mismo de cómo entendemos la realidad. La información, en el sentido físico, no es solo datos o conocimiento, es la configuración fundamental de la materia y la energía, los patrones que distinguen una cosa de otra. Cada partícula en el universo lleva información, su posición, su momento, su estado cuántico, y según las leyes de la mecánica cuántica, esta información debe conservarse. No puede ser creada ni destruida, solo transformada. Pero los agujeros negros parecen violar este principio fundamental. Cuando la materia cae en un agujero negro, lleva toda su información con ella. Desde el exterior, esta información parece quedar atrapada para siempre detrás del horizonte de eventos. Y cuando Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan, el problema se volvió aún más agudo. La radiación de Hawking parece ser completamente térmica, aleatoria, sin contener información sobre lo que formó el agujero negro o lo que cayó en él posteriormente. Si el agujero negro eventualmente se evapora por completo, ¿a dónde fue toda esa información? Esta no es una preocupación abstracta o filosófica.
La conservación de la información es fundamental para la predictibilidad del universo. Si la información puede ser destruida, entonces es imposible, incluso en principio, predecir el futuro o reconstruir el pasado a partir del presente. El universo se volvería fundamentalmente aleatorio, impredecible, de una manera que va más allá de la incertidumbre cuántica normal. La mayoría de los físicos encuentran esta posibilidad profundamente perturbadora, no por razones emocionales, sino porque socavaría los cimientos mismos de la física. Se han propuesto varias soluciones a esta paradoja, cada una más extraordinaria que la anterior. Una posibilidad es que la información no se pierda, sino que quede codificada en la superficie del horizonte de eventos. Esta idea, conocida como el principio holográfico, sugiere que toda la información sobre el interior de un agujero negro está de alguna manera representada en su superficie bidimensional. Es como si el agujero negro fuera un holograma, con la realidad tridimensional del interior codificada en el límite bidimensional. El principio holográfico tiene implicaciones que van mucho más allá de los agujeros negros. Sugiere que el contenido de información máximo de cualquier región del espacio está determinado no por su volumen, sino por su área de superficie. Esto es profundamente contraintuitivo. Normalmente pensamos que un volumen más grande puede contener más información, pero si el principio holográfico es correcto, la información está fundamentalmente limitada por el área, no por el volumen. Algunos físicos han llevado esto aún más lejos, sugiriendo que todo nuestro universo tridimensional podría ser una proyección holográfica de información codificada en un límite bidimensional distante. Otra solución propuesta a la paradoja de la información involucra la estructura microscópica del horizonte de eventos. A escalas extremadamente pequeñas, cerca de la longitud de Planck, que es aproximadamente 10⁻35 metros, el espacio-tiempo podría no ser suave sino espumoso, lleno de fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones podrían crear pequeños agujeros de gusano o otras estructuras exóticas que permiten que la información escape del agujero negro, tal vez reapareciendo en la radiación de Hawking de maneras sutiles que aún no hemos detectado. Una propuesta aún más radical sugiere que los agujeros negros no tienen horizontes de eventos verdaderos en absoluto, sino paredes de fuego, superficies de energía extremadamente alta que destruyen cualquier cosa que intente cruzarlas. En este escenario, la información no queda atrapada detrás de un horizonte, porque no hay un verdadero horizonte que cruzar. En cambio, cualquier cosa que caiga hacia el agujero negro sería incinerada en la pared de fuego, su información posiblemente codificada en la radiación resultante. Cada una de estas soluciones tiene sus propios problemas y paradojas. El principio holográfico requiere repensar nuestra comprensión del espacio y la dimensionalidad. La idea de la espuma cuántica requiere nueva física a la escala de Planck, física que actualmente está más allá de nuestra capacidad de probar experimentalmente. La hipótesis de la pared de fuego viola el principio de equivalencia de Einstein, que dice que alguien en caída libre no debería poder detectar nada especial al cruzar el horizonte de eventos. La paradoja de la información no es solo un rompecabezas técnico, revela una tensión profunda entre nuestras dos teorías más exitosas de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica. La IAS, relatividad general, que describe la gravedad y la estructura a gran escala del universo, predice la existencia de horizontes de eventos. La mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas y los campos a las escalas más pequeñas, exige que la información se conserve. En los horizontes de eventos, estas dos teorías entran en conflicto, y resolver este conflicto probablemente requerirá una nueva teoría que unifique la gravedad cuántica. Esta búsqueda de la gravedad cuántica es uno de los grandes proyectos de la física moderna. Varias propuestas compiten por atención: teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles, teoría de conjuntos causales y más. Cada una ofrece una visión diferente de lo que sucede en los horizontes de eventos y cómo se resuelve la paradoja de la información, pero hasta ahora ninguna ha proporcionado una respuesta definitiva que pueda ser probada experimentalmente. Lo que hace que la paradoja de la información sea tan cautivadora no es solo el desafío técnico que presenta, sino las preguntas filosóficas profundas que plantea. Si la información sobre el pasado puede ser verdaderamente destruida, ¿qué significa eso para nuestro concepto de historia? Si el interior de un agujero negro está desconectado causalmente de nosotros, ¿en qué sentido existe?
Si diferentes observadores pueden tener relatos irreconciliablemente diferentes de dónde está la información, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad? Estas preguntas no son solo académicas. Tocan temas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia, la causalidad y nuestro lugar en el universo. Los horizontes de eventos, al crear reinos que están más allá de nuestra capacidad de observar, nos obligan a confrontar los límites del conocimiento empírico. Nos recuerdan que hay aspectos del universo que podrían permanecer para siempre misteriosos, no debido a limitaciones tecnológicas, sino debido a la estructura fundamental de la realidad misma. Mientras reflexionas sobre estas paradojas de la información y los horizontes de eventos, considera cómo reflejan misterios similares en nuestra propia experiencia. Cada uno de nosotros tiene un horizonte de eventos personal, el límite de lo que podemos conocer y experimentar. Hay eventos en el pasado cuya información se ha perdido para nosotros, futuros que nunca podremos alcanzar, partes del universo que permanecerán para siempre más allá de nuestra experiencia directa. En cierto sentido, todos vivimos rodeados de horizontes, límites de conocimiento y experiencia que dan forma a nuestra realidad. La paradoja de la información también nos enseña sobre la interconexión de todas las cosas en el universo. Si la información debe conservarse, entonces todo lo que existe lleva en cierto sentido las huellas de todo lo que ha interactuado con ello. Cada partícula en tu cuerpo ha sido influenciada por innumerables otras partículas a lo largo de la historia cósmica. La información sobre esas interacciones, aunque transformada y dispersa, todavía existe en algún lugar del universo. Estamos todos conectados a través de estas cadenas de información, vínculos causales que se extienden hacia atrás hasta el Big Bang y hacia adelante hacia el futuro distante del cosmos. Si todavía estás contemplando estos misterios conmigo, me gustaría saber qué aspecto de la paradoja de la información encuentras más intrigante. ¿Es la tensión entre la relatividad general y la mecánica cuántica? ¿La posibilidad de que nuestro universo tridimensional pueda ser un holograma? ¿O tal vez las implicaciones filosóficas de la información y su conservación? Comparte tus pensamientos mientras continuamos explorando cómo observamos estos reinos invisibles del cosmos. A pesar de su invisibilidad fundamental, hemos desarrollado formas ingeniosas de observar los horizontes de eventos y sus efectos en el universo que los rodea. Es uno de los triunfos de la astronomía moderna. Hemos aprendido a ver lo invisible, a mapear los contornos de la nada, a estudiar objetos que por definición no emiten luz. La historia de cómo hemos llegado a observar los horizontes de eventos es una historia de ingenio humano, cooperación internacional y la implacable curiosidad que nos impulsa a entender el cosmos. El primer indicio de que los agujeros negros y sus horizontes de eventos podrían ser más que curiosidades matemáticas vino de observaciones de sistemas estelares binarios. Los astrónomos notaron estrellas que parecían estar orbitando compañeros invisibles, sus movimientos trazando la presencia de algo masivo pero oscuro. Uno de los primeros y más convincentes candidatos fue Cygnus X1, descubierto en 1964. Las observaciones de rayos X revelaron una fuente de radiación intensa que fluctuaba en escalas de tiempo de milisegundos, sugiriendo que provenía de una región muy pequeña del espacio. La estrella compañera visible, una supergigante azul, estaba claramente orbitando algo con al menos 15 veces la masa del Sol, pero ese algo era invisible. La clave para entender estas observaciones fue darse cuenta de que aunque los agujeros negros mismos son invisibles, sus efectos sobre la materia circundante no lo son. Cuando el material de la estrella compañera cae hacia el agujero negro, no cae directamente. En cambio, forma un disco de acreción, espiralizándose hacia adentro como agua bajando por un desagüe. A medida que el material en el disco pierde energía gravitacional, esa energía se convierte en calor a través de la fricción. Las temperaturas en el disco de acreción interno pueden alcanzar millones de grados, lo suficientemente calientes como para emitir rayos X. Estos rayos X llevan información sobre las condiciones cerca del horizonte de eventos. Su intensidad nos dice cuánta materia está cayendo hacia el agujero negro. Sus fluctuaciones revelan la dinámica del disco de acreción, cómo el material se arremolina y cae. E incluso su espectro, la distribución de energías de rayos X, contiene pistas sobre cuán cerca del horizonte de eventos se origina la radiación. Al estudiar cuidadosamente estos rayos X, los astrónomos pueden mapear la estructura del espacio-tiempo cerca del horizonte de eventos sin observarlo directamente. Uno de los desarrollos más emocionantes en la observación de agujeros negros
ha sido el descubrimiento de chorros relativistas, haces de partículas disparados desde los polos de los agujeros negros a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros pueden extenderse por miles o incluso millones de años luz, llevando energía desde las inmediaciones del horizonte de eventos hacia el espacio intergaláctico. Los chorros son alimentados no por el agujero negro mismo, recuerda, nada puede escapar de dentro del horizonte de eventos, sino por los intensos campos magnéticos generados en el disco de acreción. La observación de estos chorros nos ha enseñado que los agujeros negros no son solo sumideros pasivos de materia y energía, son motores cósmicos activos, capaces de influir en galaxias enteras. Los chorros de agujeros negros supermasivos pueden calentar el gas intergaláctico, evitando que se enfríe y forme nuevas estrellas. Pueden crear enormes burbujas en el medio intergaláctico, cavidades que persisten durante millones de años. En cierto sentido, los agujeros negros, a través de sus efectos en el material fuera de sus horizontes de eventos, ayudan a regular la formación de estrellas y la evolución de las galaxias. Pero tal vez, la observación más espectacular de un horizonte de eventos llegó en 2019, cuando el Event Horizon Telescope, EHS, produjo la primera imagen de la sombra de un agujero negro. El EHS no es un solo telescopio, sino una red de radiotelescopios repartidos por todo el mundo, desde Hawái hasta el Polo Sur, desde España hasta Chile. Al combinar las señales de todos estos telescopios, los astrónomos crearon efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra, con la resolución necesaria para ver la región alrededor del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo. El objetivo era M87, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, a unos 55 millones de años luz de distancia. Con una masa de 6.5 mil millones de veces la del Sol, el horizonte de eventos de M87 Rust es más grande que nuestro sistema solar, pero a su enorme distancia aparece en el cielo más pequeño que un grano de arena visto desde la Luna. Observarlo requirió una precisión sin precedentes, sincronizando telescopios con precisión de nanosegundos, procesando petabytes de datos y desarrollando nuevos algoritmos para reconstruir la imagen. Lo que reveló el EHT fue exactamente lo que las ecuaciones de Einstein habían predicho: un anillo brillante de luz rodeando una región oscura central. El anillo es la emisión del gas caliente girando alrededor del agujero negro, distorsionado y amplificado por la gravedad extrema. La región oscura central es la sombra del agujero negro, no el horizonte de eventos en sí, sino la región donde la gravedad es tan fuerte que cualquier luz emitida sería tragada por el agujero negro. Es aproximadamente 2.5 veces más grande que el horizonte de eventos, una zona de no escape para la luz. La imagen es notable no solo por lo que muestra, sino por lo que confirma. La forma y el tamaño de la sombra coinciden precisamente con las predicciones de la relatividad general. El brillo asimétrico del anillo, más brillante en un lado que en el otro, es causado por el efecto Doppler del gas girando a velocidades relativistas. Incluso los detalles finos de la imagen, la forma en que la luz es doblada y amplificada por la gravedad, coinciden con los cálculos teóricos. Es una confirmación sorprendente de que nuestra comprensión de los horizontes de eventos, basada en ecuaciones escritas hace más de un siglo, es correcta. Desde entonces, el EHT también ha fotografiado Sagitario A, el agujero negro supermasivo, en el centro de nuestra propia galaxia. Aunque mucho más pequeño que M87, con solo 4 millones de masas solares, Sagitario A está mucho más cerca, a solo 26.000 años luz de distancia. Las imágenes muestran una estructura similar, un anillo brillante rodeando una sombra oscura, pero con diferencias que revelan las propiedades únicas de nuestro agujero negro galáctico. Sagitario A es más variable, su brillo fluctuando en escalas de tiempo de minutos a medida que los puntos calientes en el disco de acreción orbitan alrededor del horizonte de eventos. Pero las imágenes directas no son la única forma en que observamos los horizontes de eventos. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por Einstein, nos han dado una forma completamente nueva de estudiar los agujeros negros. Cuando dos agujeros negros orbitan entre sí y eventualmente se fusionan, crean ondas gravitacionales que se propagan por el cosmos a la velocidad de la luz. Estas ondas llevan información sobre las masas, giros y órbitas de los agujeros negros, así como sobre la dinámica de su fusión. El observatorio LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory,
detectó las primeras ondas gravitacionales de agujeros negros en fusión en 2015, un descubrimiento que ganó el Premio Nobel de Física. La señal, que duró menos de un segundo, contó la historia de dos agujeros negros, cada uno de aproximadamente 30 masas solares, espiralizándose uno hacia el otro y fusionándose en un solo agujero negro más grande. En el momento de la fusión, la potencia emitida en ondas gravitacionales fue mayor que la salida de luz combinada de todas las estrellas en el universo observable. Lo que es particularmente fascinante sobre las observaciones de ondas gravitacionales es que nos permiten estudiar los horizontes de eventos directamente, no a través de sus efectos sobre la materia circundante, sino a través de su influencia sobre el espacio-tiempo mismo. Las ondas gravitacionales pasan a través de la materia casi sin ser afectadas, llevando información desde las inmediaciones de los horizontes de eventos, sin ser oscurecidas por el gas y el polvo que podrían bloquear la luz. Nos han revelado una población de agujeros negros que son difíciles de detectar de otra manera. Agujeros negros de masa estelar en sistemas binarios donde ambos componentes son agujeros negros. Estas observaciones también han proporcionado pruebas de las propiedades de los horizontes de eventos. Después de que dos agujeros negros se fusionan, el agujero negro resultante vibra como una campana golpeada, emitiendo ondas gravitacionales en frecuencias características llamadas modos cuasinormales. Estas frecuencias dependen solo de la masa y el giro del agujero negro final, no de los detalles de cómo se formó. Esta propiedad, conocida como el teorema de no pelo, es una predicción fundamental de la relatividad general. Los agujeros negros no tienen pelo, no tienen características más allá de su masa, giro y carga eléctrica. Las observaciones de LIGO han confirmado este teorema, mostrando que los horizontes de eventos realmente ocultan toda la complejidad que cae en ellos. Otra técnica observacional involucra el estudio del movimiento de las estrellas cerca de agujeros negros supermasivos. En el centro de nuestra galaxia, los astrónomos han rastreado las órbitas de estrellas individuales durante décadas, viéndolas girar alrededor de Sagitario A con periodos tan cortos como 16 años. Estas observaciones no solo confirman la presencia del agujero negro, sino que también prueban las predicciones de la relatividad general en campos gravitacionales fuertes. Una estrella, S2, pasa tan cerca de Sagitario A que experimenta efectos relativistas significativos, su órbita precesando exactamente como predijo Einstein. Estas observaciones de estrellas orbitando cerca del horizonte de eventos nos han permitido probar algunos de los efectos más extremos de la relatividad. Cuando S2 pasa por su punto más cercano a Sagitario A solo unas 1000 veces el radio del horizonte de eventos, su luz experimenta un desplazamiento al rojo gravitacional medible, su tiempo se dilata en relación con nosotros y su órbita traza la curvatura del espacio-tiempo con una precisión exquisita. Es como tener un laboratorio cósmico donde podemos probar nuestras teorías en condiciones que nunca podríamos recrear en la Tierra. Los púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten haces de radiación como faros cósmicos, también nos han ayudado a estudiar los horizontes de eventos indirectamente. Cuando un púlsar orbita alrededor de un agujero negro, sus pulsos regulares actúan como un reloj de precisión, permitiéndonos medir los efectos de la gravedad extrema con una precisión extraordinaria. Los tiempos de llegada de los pulsos revelan no solo el movimiento orbital del púlsar, sino también los efectos más sutiles de la relatividad general, como el retraso de Shapiro, donde las señales tardan más en llegar a nosotros cuando pasan cerca del agujero negro. Si todavía estás conmigo en este viaje de descubrimiento, compartiendo este momento de asombro ante nuestra capacidad de observar lo inobservable, me encantaría saber qué método de observación encuentras más fascinante. ¿Es la imagen directa de la sombra de un agujero negro? ¿Las ondas gravitacionales que nos permiten escuchar el cosmos? ¿O tal vez el paciente seguimiento de las estrellas durante décadas mientras bailan alrededor de horizontes de eventos invisibles? Tu curiosidad enriquece esta exploración compartida. Más allá de los horizontes de eventos de los agujeros negros, existe otro tipo de horizonte que es quizás aún más fundamental para nuestra comprensión del cosmos, el horizonte cosmológico. Este no es un horizonte alrededor de un objeto específico, sino el límite de nuestro universo observable, la frontera más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos en los 13.8 mil millones de años desde el Big Bang. Pero es más que solo una limitación temporal. Debido a la expansión acelerada del universo,
Hay regiones del espacio que nunca podremos observar, no importa cuánto tiempo esperemos. El horizonte cosmológico existe porque el universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. Las galaxias distantes se alejan de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido retroceden. A una distancia suficiente, las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad. Las galaxias no se mueven a través del espacio más rápido que la luz, sino que el espacio mismo entre nosotros y ellas se está expandiendo tan rápidamente que la luz emitida desde esas galaxias nunca nos alcanzará. Este horizonte cosmológico actualmente se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de distancia, mucho más lejos que los 13.8 mil millones de años luz que podríamos esperar, basándonos solo en la edad del universo. La diferencia surge porque el espacio se ha estado expandiendo mientras la luz viaja hacia nosotros. La luz más distante que podemos ver fue emitida cuando el universo tenía solo 380.000 años, el fondo cósmico de microondas, pero los objetos que emitieron esa luz están ahora mucho más lejos debido a la expansión cósmica. Lo que hace que el horizonte cosmológico sea particularmente fascinante es que no es estático. A medida que pasa el tiempo, podemos ver objetos más distantes a medida que su luz finalmente nos alcanza. Pero debido a la expansión acelerada, también hay un horizonte de eventos futuro. Los objetos que actualmente podemos ver eventualmente cruzarán este horizonte, sus señales de luz desplazándose al rojo hasta volverse indetectables, desapareciendo efectivamente de nuestro universo observable. En un futuro lejano, tal vez en cientos de miles de millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán cruzado este horizonte, dejándonos aparentemente solos en un universo vacío. Esta perspectiva podría parecer melancólica, pero la encuentro extrañamente reconfortante. Significa que vivimos en una época especial del cosmos, cuando podemos ver miles de millones de galaxias, cuando el universo está lleno de luz y actividad. Las futuras civilizaciones, si existen, verán un cosmos muy diferente, uno donde la evidencia del Big Bang y la expansión cósmica podría ser casi imposible de detectar. Tenemos el privilegio de vivir en un momento en que el universo revela su historia y estructura a aquellos lo suficientemente curiosos como para mirar. El horizonte cosmológico también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. Si hay partes del universo que nunca podemos observar o influir, ¿en qué sentido son parte de nuestra realidad? ¿Es el universo realmente infinito? ¿O solo la parte dentro de nuestro horizonte cosmológico es real para nosotros? Estas no son solo preguntas filosóficas abstractas. Tienen implicaciones para cómo entendemos la física fundamental y la naturaleza del cosmos. Una de las ideas más intrigantes relacionadas con el horizonte cosmológico es el concepto de inflación eterna. Durante la inflación cósmica, el periodo de expansión exponencial en el universo muy temprano, las fluctuaciones cuánticas podrían haber causado que diferentes regiones del espacio se expandieran a diferentes velocidades. Algunas regiones podrían haber dejado de inflarse y formado universos como el nuestro, mientras que otras continúan inflándose eternamente. En este escenario, nuestro universo observable sería solo una pequeña burbuja en un multiverso mucho más grande, con otros universos burbuja más allá de nuestro horizonte cosmológico. Si la inflación eterna es correcta, entonces hay un número infinito de universos más allá de nuestro horizonte, cada uno potencialmente con diferentes leyes de física, diferentes constantes fundamentales, diferentes historias. Algunos podrían ser estériles, incapaces de formar estrellas o galaxias. Otros podrían estar repletos de vida. Y debido al horizonte cosmológico, nunca podemos observar o interactuar con estos otros universos. Están tan más allá de nuestro alcance como el interior de un agujero negro. El horizonte cosmológico también tiene una conexión profunda con los agujeros negros, a través de lo que se conoce como la correspondencia DC-CFT. Esta conjetura teórica sugiere que nuestro universo en expansión acelerada, descrito por el espacio de Sitter, DS, podría ser matemáticamente equivalente a una teoría de campo conforme, CFT, en el límite del espacio-tiempo. En otras palabras, toda la física dentro de nuestro horizonte cosmológico podría estar codificada en el límite, similar a cómo la información sobre el interior de un agujero negro podría estar codificada en su horizonte de eventos. Esta idea, aunque altamente especulativa, sugiere una unidad profunda en la física de los horizontes. Ya sea el horizonte de eventos de un agujero negro
o el horizonte cosmológico de nuestro universo, estos límites podrían ser más que simples barreras para la observación. Podrían ser superficies fundamentales, donde la información sobre la realidad está codificada, donde la naturaleza holográfica del universo se hace manifiesta. La radiación de Hawking, que mencioné anteriormente, también tiene un análogo para el horizonte cosmológico. Así como los agujeros negros emiten radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos, el horizonte cosmológico también debería emitir radiación, conocida como radiación de Gibbons-Hawking. Esta radiación sería increíblemente débil, con una temperatura de solo 1030 Kelvin, mucho más fría que cualquier otra cosa en el universo actual. Pero su existencia teórica nos dice algo profundo. Todos los horizontes, ya sean alrededor de agujeros negros o el límite de nuestro universo observable, comparten propiedades termodinámicas fundamentales. A medida que contemplamos estos vastos horizontes cósmicos, es natural sentir una sensación de pequeñez. Vivimos en una pequeña mota de polvo orbitando una estrella ordinaria en una galaxia entre miles de millones. Incluso todo esto es solo una fracción infinitesimal del universo total. Pero en lugar de sentirnos disminuidos por esta vastedad, podemos encontrar en ella una fuente de asombro y conexión. Los mismos procesos físicos que dan forma a nuestras vidas diarias también gobiernan los horizontes más grandes del cosmos. Los átomos en nuestros cuerpos obedecen las mismas leyes que dan forma a los horizontes de eventos y al universo en expansión. El estudio de estos horizontes cósmicos también nos ha enseñado sobre la energía oscura, la misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo. Las observaciones de supernovas distantes, que revelaron por primera vez esta aceleración, mostraron que el universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. La energía oscura, sea lo que sea, constituye aproximadamente el 68% del contenido energético del universo. Sin embargo, sabemos casi nada sobre su naturaleza fundamental. Es la energía del vacío mismo, una propiedad del espacio vacío que hace que se expanda cada vez más rápido. La existencia de energía oscura significa que el horizonte cosmológico no es solo una limitación temporal, sino una característica permanente de nuestro universo. Incluso si tuviéramos tiempo infinito, hay partes del universo que permanecerían para siempre fuera de nuestro alcance. La expansión acelerada crea un horizonte de eventos futuro, más allá del cual los objetos desaparecerán de nuestra vista. Es como si el universo estuviera dibujando lentamente un velo sobre sí mismo, ocultando cada vez más de su vastedad de nuestra vista. Si aún estás aquí, contemplando estos vastos horizontes conmigo, reflexionando sobre nuestro lugar en un cosmos con límites que nunca podemos cruzar, me encantaría saber qué aspecto del horizonte cosmológico encuentras más intrigante. ¿Es la idea de que hay partes del universo para siempre, más allá de nuestro alcance? ¿La posibilidad de otros universos más allá de nuestro horizonte? ¿O tal vez la conexión profunda entre todos los tipos de horizontes en física? Comparte tus pensamientos mientras exploramos qué podría existir en estos límites extremos de la realidad. Ahora, mientras nos acercamos a los límites más extremos del espacio y el tiempo, consideremos qué podría existir y ocurrir cerca de estos horizontes de eventos. No solo los fenómenos que hemos observado, sino las posibilidades teóricas, las físicas exóticas que podrían emerger donde las leyes familiares de la naturaleza son empujadas a sus límites absolutos. Estos reinos fronterizos del cosmos podrían albergar fenómenos que desafían nuestra imaginación, procesos que revelan aspectos más profundos de la realidad que aún no comprendemos completamente. Una de las posibilidades más intrigantes es la existencia de lo que los físicos llaman cabellos suaves en los agujeros negros. A pesar del teorema de no pelo que mencioné antes, que dice que los agujeros negros están completamente caracterizados por solo 3 números, masa, giro y carga, investigaciones teóricas recientes sugieren que podría haber estructuras más sutiles en el horizonte de eventos. Estos cabellos suaves serían patrones de campos de energía extremadamente baja que codifican información sobre lo que cayó en el agujero negro. No violarían el teorema de no pelo clásico porque serían indetectables por observadores distantes, pero podrían resolver la paradoja de la información al proporcionar un mecanismo para que la información sea preservada en el horizonte. Cerca del horizonte de eventos de agujeros negros en rotación rápida, la física se vuelve aún más exótica. En la ergosfera, esa región entre el horizonte de eventos y el límite estático,
el espacio-tiempo es arrastrado tan violentamente que se abren posibilidades extraordinarias. El proceso de Penrose, que mencioné brevemente antes, permite en principio extraer energía de un agujero negro en rotación. Una civilización avanzada podría potencialmente aprovechar esta energía, dejando caer materia en la ergosfera de una manera cuidadosamente controlada, extrayendo más energía de la que se puso inicialmente. Aún más especulativo es la posibilidad de curvas temporales cerradas cerca de ciertos tipos de agujeros negros. En un agujero negro de Kerr que gira rápidamente, las ecuaciones de la relatividad general sugieren que podría haber regiones donde el tiempo se curva sobre sí mismo, creando caminos a través del espacio-tiempo que regresan a su propio pasado. Estos lazos temporales probablemente serían destruidos por efectos cuánticos o serían inaccesibles en agujeros negros realistas. Pero su posibilidad teórica nos dice algo profundo sobre la naturaleza del tiempo cerca de estos límites extremos. La física cuántica cerca de los horizontes de eventos podría ser aún más extraña. A escalas muy pequeñas, cerca de la longitud de Planck, el espacio-tiempo podría no ser suave sino espumoso, burbujeando con fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones podrían crear pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, con un miembro del par cayendo en el agujero negro mientras el otro escapa, el mecanismo detrás de la radiación de Hawking. Pero a estas escalas extremas, nuestra comprensión actual de la física se rompe. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica para entender verdaderamente lo que sucede. Algunos teóricos han propuesto que los horizontes de eventos podrían no ser límites suaves, sino que podrían tener estructura a escalas microscópicas. La propuesta del fútbol en la teoría de cuerdas sugiere que lo que llamamos un agujero negro podría en realidad ser una bola enredada de cuerdas fundamentales, sin horizonte de eventos verdadero ni singularidad. En este escenario, lo que parece ser un horizonte de eventos desde la distancia sería en realidad la superficie de un objeto cuántico exótico, con la información almacenada en el patrón complejo de cuerdas, en lugar de perderse en una singularidad. Otra posibilidad fascinante es que los agujeros negros podrían crear o conectarse a otros universos. Algunas soluciones a las ecuaciones de Einstein sugieren que el interior de un agujero negro podría conectarse a través de un agujero de gusano a otra región del espacio-tiempo, posiblemente en un universo completamente diferente. Aunque tales agujeros de gusano probablemente serían inestables y colapsarían antes de que algo pudiera atravesarlos, la posibilidad plantea preguntas profundas sobre la topología del espacio-tiempo y la naturaleza de los horizontes de eventos. Cerca del horizonte cosmológico, también podrían existir fenómenos exóticos. Si la inflación eterna es correcta, entonces constantemente se están formando nuevos universos burbuja más allá de nuestro horizonte. Las colisiones entre estos universos burbuja podrían, en principio, dejar huellas observables en el fondo cósmico de microondas, aunque hasta ahora no se han detectado tales señales de manera concluyente. Es tentador imaginar qué física podría existir en las paredes de dominio entre diferentes universos burbuja, regiones donde las leyes de la física podrían estar en transición. La energía del vacío cerca de los horizontes también podría exhibir propiedades extrañas. En presencia del intenso campo gravitacional cerca de un horizonte de eventos, el vacío cuántico, ese mar burbujeante de partículas virtuales, se comporta de manera diferente que en el espacio plano. Esto no solo conduce a la radiación de Hawking, sino que también podría crear otros fenómenos exóticos. Algunos teóricos han propuesto que la energía del vacío podría volverse negativa en ciertas regiones cerca de los horizontes, potencialmente permitiendo violaciones de las condiciones de energía que normalmente prohíben cosas como agujeros de gusano atravesables o máquinas del tiempo. Un fenómeno particularmente intrigante es la posibilidad de bombas de agujeros negros. Si confinas un campo bosónico alrededor de un agujero negro en rotación, bajo las condiciones adecuadas, el campo puede extraer energía rotacional del agujero negro a través de un proceso llamado superradiancia, amplificándose exponencialmente con el tiempo. Esto podría llevar a inestabilidades dramáticas, o más especulativamente, podría ser aprovechado por una civilización avanzada como fuente de energía. La naturaleza podría incluso usar este proceso. Algunos teóricos han propuesto que las bombas de agujeros negros podrían ser responsables de la creación de acciones, partículas hipotéticas que podrían constituir la materia oscura. Los campos magnéticos cerca de los horizontes de eventos también pueden alcanzar intensidades extraordinarias. Alrededor de agujeros negros supermasivos en rotación,
los campos magnéticos pueden volverse tan fuertes que dominan la dinámica del plasma circundante, creando configuraciones de campo complejas que canalizan la materia y la energía de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Estos campos magnéticos podrían ser responsables de lanzar los chorros relativistas que observamos, acelerando partículas a energías que superan con creces lo que podemos lograr en aceleradores de partículas terrestres. La posibilidad de vida cerca de los horizontes de eventos es otra área de especulación fascinante. Aunque el entorno cerca de un agujero negro activo sería letal para la vida tal como la conocemos, bombardeado con radiación intensa, uno puede imaginar formas exóticas de organización que podrían existir en estos entornos extremos. Algunos teóricos han especulado sobre civilizaciones que podrían vivir cerca de agujeros negros, aprovechando la dilatación del tiempo extrema para experimentar eones de tiempo subjetivo, mientras pasan solo momentos en el universo exterior. En las escalas de tiempo más largas, los propios agujeros negros podrían convertirse en los últimos refugios de la vida en el universo. A medida que las estrellas se apagan y el universo se enfría hacia la muerte térmica, los agujeros negros seguirán siendo las únicas fuentes de energía disponible. Una civilización suficientemente avanzada podría potencialmente sobrevivir extrayendo energía del giro de los agujeros negros o de la energía diferencial entre la radiación de Hawking y el fondo cósmico frío. Tales civilizaciones experimentarían el tiempo de manera muy diferente a nosotros, con sus pensamientos tal vez tomando millones de años según nuestros estándares, pero pareciendo normales para ellos. La naturaleza de la singularidad en el centro de un agujero negro, si es que existe, sigue siendo uno de los mayores misterios. La relatividad general predice un punto de densidad infinita, pero esto es casi seguramente una señal de que nuestra teoría es incompleta. La gravedad cuántica probablemente reemplaza la singularidad con algo más, tal vez una región de espacio-tiempo cuántico espumoso, o tal vez algo aún más exótico. Algunos teóricos han propuesto que las singularidades podrían ser reemplazadas por estrellas de Planck, objetos extremadamente densos pero finitos sostenidos por efectos cuánticos. Otros sugieren que el interior de los agujeros negros podría contener geometría regular, sin singularidades en absoluto. Si todavía estás aquí conmigo, contemplando estas posibilidades exóticas en los bordes del espacio y el tiempo, me encantaría saber qué fenómeno especulativo encuentras más intrigante. ¿Es la posibilidad de extraer energía de agujeros negros en rotación? ¿La idea de que los agujeros negros podrían conectarse a otros universos? ¿O tal vez la perspectiva de física completamente nueva esperando ser descubierta en estos reinos extremos? Tu imaginación enriquece este viaje hacia lo desconocido, y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque en realidad, cuando se trata de horizontes de eventos, no hay verdaderos finales, solo transiciones a reinos más allá de nuestra capacidad de observar. Hemos viajado desde las profundidades matemáticas de las ecuaciones de Einstein hasta los confines más lejanos del universo observable, desde el momento congelado en el borde de un agujero negro hasta el futuro lejano cuando todas las galaxias habrán desaparecido más allá de nuestro horizonte cósmico. Y a través de todo esto, hemos confrontado una de las verdades más profundas sobre nuestro universo, que contiene misterios que son fundamentales, no accidentales, límites que no son fallas en nuestro conocimiento, sino características de la realidad misma. Los horizontes de eventos nos enseñan humildad. Nos recuerdan que por mucho que aprendamos, por muy profunda que se vuelva nuestra comprensión, siempre habrá aspectos del universo que permanecerán más allá de nuestro alcance directo. No podemos viajar a una singularidad y regresar para contar la historia. No podemos observar otros universos que puedan existir más allá de nuestro horizonte cosmológico. No podemos presenciar el momento final cuando algo cruza un horizonte de eventos. Y sin embargo, esta limitación no es una derrota sino una invitación a la imaginación, al pensamiento teórico, a empujar los límites de lo que podemos entender incluso si no podemos observar directamente. Considera por un momento lo extraordinario que es que podamos siquiera contemplar estas ideas. Somos colecciones de átomos, reunidos temporalmente en patrones que pueden reflexionar sobre el cosmos. Nuestros cerebros, que evolucionaron para navegar por los desafíos de la supervivencia en la Tierra, de alguna manera han desarrollado la capacidad de entender la curvatura del espacio-tiempo, la naturaleza de los horizontes, la estructura del universo a escalas que desafían la comprensión. Es como si el universo hubiera desarrollado una forma de conocerse a sí mismo a través de nosotros. Los horizontes de eventos también nos hablan de la unidad fundamental del cosmos.
Los mismos principios que gobiernan el horizonte alrededor de un agujero negro también dan forma al horizonte de nuestro universo observable. Las mismas leyes cuánticas que crean la radiación de Hawking podrían resolver la paradoja de la información. La misma curvatura del espacio-tiempo que congela el tiempo en un horizonte de eventos acelera la expansión del universo. Todo está conectado. Todo es parte del mismo gran tapiz de la realidad. A medida que miramos hacia el futuro de nuestra comprensión de los horizontes de eventos, vemos tanto desafíos como oportunidades. Los próximos telescopios nos permitirán obtener imágenes de más agujeros negros con mayor detalle, tal vez revelando la dinámica del plasma cerca de sus horizontes de eventos. Los detectores de ondas gravitacionales más sensibles captarán las fusiones de agujeros negros más distantes, tal vez incluso los agujeros negros primordiales del universo temprano, y quién sabe qué descubrimientos teóricos nos esperan, qué nuevas perspectivas sobre la naturaleza de los horizontes podrían surgir de nuestra búsqueda continua por unificar la gravedad cuántica. Pero tal vez lo más importante que los horizontes de eventos nos enseñan es sobre el valor de los límites. En un sentido muy real, los horizontes definen nuestro universo observable, le dan forma y estructura. Sin el horizonte cosmológico, viviríamos en un cosmos infinito sin escala, sin historia, sin evolución. Sin los horizontes de eventos alrededor de los agujeros negros, la información nunca podría perderse verdaderamente, la entropía nunca podría aumentar de manera fundamental, la flecha del tiempo perdería parte de su significado. Los horizontes no son solo barreras, son características definitorias de la realidad que hacen que nuestro universo sea lo que es. También hay una profunda belleza en la forma en que los horizontes de eventos preservan el misterio mientras permiten la comprensión. No podemos ver más allá de ellos, pero podemos entender por qué no podemos ver. No podemos cruzarlos y regresar, pero podemos calcular qué experimentaría alguien al cruzarlos. Son los guardianes últimos de los secretos cósmicos, pero guardianes que juegan según reglas que podemos descubrir y entender. En cierto sentido, los horizontes de eventos son la manera que tiene el universo de mantenerse interesante, de asegurar que siempre habrá nuevas preguntas que hacer, nuevos misterios que contemplar. Mientras yaces aquí esta noche, tal vez a la deriva hacia el sueño, considera tu propia relación con estos límites cósmicos. Cada uno de nosotros vive dentro de nuestro propio horizonte de eventos personal, el límite de lo que podemos experimentar y conocer en nuestras vidas finitas. Hay eventos en el pasado cuya información se ha perdido para nosotros, futuros que nunca alcanzaremos, lugares que nunca visitaremos. Y sin embargo, a través del poder del pensamiento y la imaginación, podemos trascender estos límites de maneras que la materia física no puede. Podemos contemplar el interior de los agujeros negros, podemos imaginar otros universos, podemos teorizar sobre la naturaleza de las singularidades. Los horizontes de eventos también nos recuerdan el precioso valor del aquí y ahora. Si el tiempo puede detenerse en un horizonte, si puede divergir para diferentes observadores, entonces el momento presente que experimentamos es verdaderamente único y valioso. No es un punto fijo en alguna línea de tiempo cósmica absoluta, sino nuestro evento particular en el espacio-tiempo, nuestro punto único de vista del cosmos. Desde otra perspectiva, tal vez desde cerca de un horizonte de eventos, nuestras vidas enteras podrían parecer pasar en un instante o extenderse por eones. No hay una medida absoluta de duración, solo la experiencia del tiempo tal como la vivimos. La paradoja de la información que hemos explorado también tiene resonancias con las paradojas de la existencia humana. Así como la información parece perderse en los agujeros negros pero debe conservarse de alguna manera, nuestras propias experiencias y recuerdos parecen desvanecerse con el tiempo, pero dejan huellas sutiles en el mundo. Cada interacción que tenemos, cada pensamiento que pensamos, cada elección que hacemos envía ondas a través del tejido causal del universo, influyendo en eventos futuros de maneras que nunca podemos rastrear completamente. En cierto sentido, todos somos horizontes de eventos ambulantes, límites entre el mundo interior de nuestra experiencia y el universo exterior que solo podemos conocer indirectamente. Los chorros que salen disparados de los agujeros negros nos recuerdan que incluso los objetos más oscuros del universo pueden ser fuentes de luz y energía. Los agujeros negros, a pesar de su reputación como devoradores cósmicos, son también motores cósmicos, alimentando algunos de los fenómenos más energéticos del universo. De manera similar,
Nuestros propios límites y restricciones a menudo se convierten en fuentes de creatividad y crecimiento. Las limitaciones que enfrentamos, los horizontes que no podemos cruzar, nos obligan a encontrar nuevas formas de entender, nuevas perspectivas desde las cuales ver el mundo. A medida que nuestra exploración llega a su fin, quiero dejarte con un pensamiento final sobre la naturaleza de los horizontes y nuestro lugar en el cosmos. Los horizontes de eventos no son muros que nos aprisionan, sino características definitorias del escenario en el que se desarrolla el drama cósmico. Son los bordes que dan forma al universo, los límites que crean la posibilidad de estructura, complejidad y, en última instancia, vida y consciencia. Sin horizontes, sin límites, sin bordes, el universo sería un lugar muy diferente, tal vez uno donde criaturas como nosotros nunca podrían haber evolucionado para contemplar estos misterios. En las vastas escalas de tiempo cósmico, nosotros también somos transitorios, fenómenos breves que aparecen y desaparecen como las fluctuaciones cuánticas cerca de un horizonte de eventos. Pero en nuestro breve momento, tenemos la extraordinaria capacidad de comprender, al menos parcialmente, el cosmos del que formamos parte. Podemos mapear los contornos de los agujeros negros, rastrear la expansión del universo, contemplar la naturaleza del tiempo y el espacio. Somos la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo, aunque sea de manera imperfecta e incompleta. Los horizontes de eventos, en toda su variedad, desde los que rodean los agujeros negros hasta el horizonte cosmológico de nuestro universo observable, son recordatorios de que vivimos en un cosmos con misterio genuino, con preguntas que pueden no tener respuestas, con reinos que permanecerán para siempre más allá de nuestro alcance directo, y sin embargo, no son barreras para el entendimiento sino invitaciones a una comprensión más profunda. Nos desafían a desarrollar nuevas matemáticas, nueva física, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Nos empujan a los límites de lo que el pensamiento humano puede lograr. Mientras te quedas dormido esta noche, tal vez puedas llevar contigo la sensación de asombro ante estos límites cósmicos. En tus sueños, tal vez cruces horizontes de eventos sin miedo, explorando reinos que la física vigente dice que son inalcanzables. Tal vez veas el tiempo desde la perspectiva de un fotón cayendo hacia un agujero negro, experimentando todo el futuro del universo en lo que para ti es solo un momento. O tal vez flotas en el espacio tranquilo lejos de todos los horizontes, contemplando la vasta y hermosa estructura del cosmos con sus misterios y maravillas. Recuerda que aunque no podemos cruzar todos los horizontes, aunque hay límites para lo que podemos conocer y experimentar directamente, no hay límites para lo que podemos imaginar, contemplar y, en cierto sentido, entender. Los horizontes de eventos no son el fin de la historia, sino el comienzo de las preguntas más profundas. Nos recuerdan que el universo es más grande que nuestra experiencia, más extraño que nuestra intuición, más hermoso que nuestra imaginación, y sin embargo, de alguna manera, accesible a nuestras mentes a través del poder del pensamiento, las matemáticas y la incesante curiosidad humana. En el silencio entre las estrellas, en los límites donde el tiempo se detiene y el espacio termina, el universo guarda sus secretos más profundos. Y nosotros, pequeñas motas de conciencia en la vastedad cósmica, tenemos el extraordinario privilegio de contemplar estos misterios, de pararnos al borde del abismo y mirar hacia lo desconocido con asombro en lugar de miedo. Los horizontes de eventos no son solo características del espacio-tiempo, son espejos que reflejan nuestra propia búsqueda de comprensión, nuestro propio viaje hacia los límites del conocimiento. Así que mientras el sueño te lleva a tus propios horizontes de conciencia, lleva contigo el conocimiento de que eres parte de un universo que es vasto más allá de la comprensión, misterioso más allá de la medida, y sin embargo, de alguna manera, lo suficientemente acogedor como para permitir que criaturas como nosotros existamos y nos maravillemos ante su grandeza. En los horizontes de eventos, donde el tiempo se detiene y el espacio termina, encontramos no el final de la historia, sino el borde de un misterio infinito, un misterio del que todos somos parte, un misterio que hace que el viaje de comprensión sea tan hermoso como cualquier destino que podamos imaginar. Que tus sueños estén llenos de maravillas cósmicas y que despiertes con un renovado sentido de asombro ante el extraordinario universo que llamamos hogar. Buenas noches y dulces sueños en los bordes del espacio y el tiempo.